Cristianismo Hoy, que se transmite los días lunes, miércoles y viernes desde las 21 horas en adelante para todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de esta red de Facebook. Estamos en vivo y en directo saliendo en esta plataforma para todos nuestros hermanos del extranjero, nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos de la República Dominicana, nuestros hermanos de El Salvador, nuestros hermanos de Brasil, nuestros hermanos de Guatemala también, a quienes les enviamos un caluroso saludo a nuestros hermanos de Guatemala que están siempre orando por las iglesias de Chile. Oramos también agradecidos por nuestros hermanos de las distintas localidades de estos países asiáticos y que también nos piden las oraciones por los hermanos que están siendo perseguidos en aquellos lugares por causa de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también a nuestros hermanos de Canadá, nuestro hermano Marcelito Hernández y nuestro hermano Nicolás, amigo también, que están allí en Canadá, siempre orando por ellos para que el Señor les guarde, les cuide y les pueda proveer también de un trabajo para sus vidas. Saludamos a nuestros hermanos de acá de Chile, de la región metropolitana, nuestra hermana Carmencita también, muchos saludos, que en esta noche nos acompañe. Saludamos también a Josefina, a la señora María también de este lugar de Quinta Normal. Saludamos también a la iglesia de Quinta Normal, a la iglesia de La Florida, la iglesia de la Cisterna, nuestra hermana María Teresa junto a Montserrat, también un gran abrazo, que el Señor les bendiga sus vidas también. Saludamos a nuestros hermanos de los alrededores de Curacaví también y nuestros hermanos de Cerrillos de Curacaví, nuestro hermano Luis, nuestra hermana Marta también, nuestra hermana Virginia, la pastora Bexi, también a su esposo, el pastor Cristian de la iglesia Casa de Dios de Curacaví. Gracias a todos los hermanos que nos sintonizan a través de esta red de Facebook. Saludamos también al sur de este país, a nuestra hermana que está allá en la ciudad de Las Rosas, en Panguipulli, nuestra hermana Elizabeth Cuevas. También en esta noche les saludamos en el Señor. Así que, hermanos amados, sean todos bienvenidos en el día de hoy a este programa. Estamos estudiando el libro de Esther, y hemos avanzado algunos versículos y hemos llegado ya al capítulo 2 del libro de Esther, y hoy día estaremos avanzando la historia fabulosa, extraordinaria de la reina Esther. Pero antes, hermanos amados, vamos a ir, como siempre lo hacemos, a la presencia de nuestro Dios para pedir que el Señor nos guarde, nos cuide y nos ayude en esta noche, en esta programación que tenemos con nuestros hermanos de compartir la palabra de nuestro Dios. Así que les quiero pedir unos minutos para poder ir a la presencia del Señor, poder pedir la autorización al Señor para poder abrir su palabra y poder compartir con ustedes, hermanos, en este día miércoles ya que el Señor nos ha dado. Señor, le damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor, que usted nos ha dado, un día miércoles. Hace mucho frío, Padre Celestial, también ha sido un invierno muy helado aquí en Chile, para muchos lugares, pero sabemos, Señor, que frente a tu palabra tenemos ese calor espiritual para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por la vida, por la salud, por los cuidados, Señor, que han sido especiales en el día de hoy, desde la mañana hasta el día de hoy. Tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, nos has dado, Señor, ese alimento diario para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, porque nos has traído, Padre Celestial, a la transmisión de tu palabra. Bendiga desde ya, Señor, a los que estarán con nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Lo hacemos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.
Bueno, mis hermanos amados, como siempre lo hacemos en esta programación, vamos a ir a escuchar un salmo. Hoy día vamos a escuchar el Salmo 3. Este es un hermoso salmo que nos habla, hermanos amados, de la confianza en medio de la adversidad, de la confianza que tenemos que tener en medio de la adversidad. En esos momentos de crisis que pasamos muchas veces, en esos momentos difíciles, en esos momentos abrumadores, en los cuales podemos tener muchos problemas, hermanos amados, este es un salmo fabuloso, un salmo extraordinario para poderlo leer en esos momentos de tristeza en nuestra vida. Este salmo lo escribió David cuando, dice la palabra, cuando huía delante de Absalón, su hijo. Un momento muy complicado que tuvo David en su vida, lo que le llevó a escribir este Salmo 3. Y dice la palabra del Señor aquí, lo primero que vemos en este Salmo, cómo David reconoce que el Señor es el que resuelve sus problemas. Y reconoce que los problemas muchas veces en su vida pueden multiplicarse, hermanos. Nunca pensamos que puede ser un solo problema, sino que pueden ser múltiples problemas. Y este salmo comienza con una lamentación ante la multitud, dice la palabra, de los enemigos que estaban creciendo y atacando a David. Pero dice la palabra: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y el versículo 3, hermanos, muy hermoso, dice: mas tú, Jehová, eres, dice, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y quiero leer el versículo 5, dice la palabra: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No digo más, hermanos amados, sino que escuchemos este hermoso Salmo número 3, cantado en el día de hoy. Un salmo de confianza, de oración matutina, que David solía orar ante la presencia del Señor. Oh Señor, cuántos se levantan contra mí sin razón. Muchos dicen que no hay salvación para mí, mi Dios. Pero tú eres mi escudo, mi gloria, mi sostén. Tú levantas mi cabeza. No temeré, porque tú estás conmigo. Mi confianza está en ti, mi Señor, mi Dios. Con mi voz clamé a ti y me respondiste, Señor. Me acosté y dormí en paz, porque tú me sostienes. Miles pueden rodearme, pero no temeré. Mi vida está en ti. No temeré.
Qué hermoso salmo, hermano, este Salmo 3. Qué confianza nos da en el Señor. Oh Señor, cuántos se levantan contra mí, decía David, sin razón. Pero tú eres mi escudo, mi gloria, mi sostén. No temeré, dice, porque tú tú estás conmigo. Mi confianza está en ti, mi Señor, mi Dios. Que estas expresiones, hermanos, sean notorias en nuestra vida cuando muchas veces pasamos dificultades, problemas. Pasamos por esos momentos difíciles, muchas veces de angustia, desesperación. Este salmo nos da la confianza total en nuestra vida, hermanos, de no confiar en nuestras propias fuerzas. No temeré porque tú estás conmigo. Siempre repítalo en su vida, cuando estés en problemas, en dificultades, esté pasando por esos momentos de angustia, confíe en esta palabra que David confiaba plenamente en el Señor. No temeré porque tú estás conmigo, mi confianza está en ti. Se puede levantar miles de problemas, miles de dificultades, hermano, a tu derecha, a tu diestra, pero dice la palabra, el Señor es nuestro escudo, nuestra gloria y nuestro sostén. Que ojalá sea ese el pensamiento, el discernimiento que todos tengamos ante la presencia del Señor. Estamos estudiando, hermanos amados, el libro de Esther y hoy día vamos a ir al capítulo 2 y versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 del libro de Esther. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 23 para después ir desglosando versículo a versículo lo que hoy día vamos a estar meditando acerca de esta palabra del Señor. Saludamos si es que está también nuestro hermano Juan Carlos en conexión, que nos hace esa conexión con nuestros hermanos de Lampa también en esta noche, así que le enviamos una bendición, un saludo fraterno a nuestro hermano que ha tratado de hacer la conexión de nuestro programa con nuestros hermanos de Lampa. Así que, hermanos amados, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, que la encontraremos hoy día en Esther capítulo 2 y versículo 19 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo, dice, estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, dice, hacía lo que le decía Mardoqueo cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas de el rey. Importante, hermanos amados, como podemos ver en este capítulo 2 de Esther y versículo 19 en adelante, podemos ver que ya Esther había sido puesta en el palacio del rey Asuero. Pero vemos que el proceso de Dios sigue adelante.
Aquí no se ha terminado el propósito que Dios tenía con Esther, sino que el propósito de Dios sigue adelante de acuerdo a sus pensamientos. Pero dice la palabra del Señor que algo pasó durante la elección de estas reinas. Una situación pasó en ese momento que está registrado aquí en el libro de Esther. Y lo primero que vemos aquí, hermanos amados, en este versículo 19, dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo, dice, estaba sentado a la puerta del rey. Y uno se pregunta, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo allí sentado a la puerta del rey? Y la palabra dice así, que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Cuando meditamos en esto, hermanos amados, podemos pensar que en esa posición que se encontraba Mardoqueo, no cualquiera podía estar allí. No cualquiera podía venir y sentarse a la puerta del rey, porque allí habían guardias. Ese lugar era muy vigilado, solo gente de confianza, solo gente de plena certeza podía estar sentado a la puerta del rey. Y dice la palabra que Mardoqueo estaba allí. Allí se podían sentar. La historia nos cuenta que en la puerta del rey se podían sentar los sabios, se podían sentar los jueces, se podían sentar gente de confianza, como ya hemos dicho. Allí venía la gente a resolver problemas en ese lugar, a resolver conflictos, a traer juicios en ese lugar donde también se sentaban los jueces. Podemos entender, hermanos amados, que Moisés también nos habla la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 16, que también Moisés estuvo sentado, pero dice la palabra que Moisés estuvo sentado a la puerta del tabernáculo de reunión. Y nos cuenta la historia que Moisés estuvo sentado a la puerta desde la mañana hasta la noche para juzgar situaciones difíciles del pueblo. Y en ese mismo lugar su suegro le dio un consejo, que él no podía estar todo el día sentado y juzgando solo a esa gran multitud que venía a él, a la puerta. Se iba a volver loco, que tenía que poner jueces en ese lugar para que le ayudaran a resolver los problemas, y los problemas más complicados deberían traérselo a él. Entonces, hermanos amados, cuando hablamos de la puerta del rey o sentado a la puerta, la palabra nos está hablando de una posición especial. Y esa posición especial no la tenía cualquier persona. Allí las personas eran rotundamente, marcaban la diferencia del resto del pueblo de Israel. Había un rotundo cambio de las personas que estaban en ese lugar. Podemos ver también, hermanos amados, en relación a esto, en Génesis capítulo 19, que Lot, cuando fue visitado por los ángeles, dice la palabra, que también estaba sentado a la puerta de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué estaba haciendo allí Lot? Seguramente Lot estaba cumpliendo la misma labor de Moisés. Lot se sentaba también allí seguramente a resolver casos en aquella ciudad que fue destruida. Pero dice la palabra que Lot se sentaba allí cuando llegaron los ángeles a visitarle, porque traían una misión, traían un mensaje, que Dios iba a destruir esa ciudad. Ese lugar, hermanos amados, marcaba la diferencia del resto de la sociedad. Y esto nos enseña, hermanos amados, nuestra posición en Cristo Jesús. Nosotros también estamos sentados a la puerta. Nosotros también tenemos una posición especial en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que marcar la diferencia
estando en este mundo. Como dice su palabra, no somos de este mundo, pero mientras estemos en este mundo, dice el Señor que nosotros debemos marcar la diferencia. En la oración de Juan capítulo 17, cuando el Señor ora a su Padre, el Señor no pide que Dios nos saque del mundo, sino que el Señor pide que nosotros seamos guardados del mal. Nosotros estamos ahora, somos ciudadanos celestiales, pero estamos en este mundo, pero la Escritura nos dice que nosotros también debemos estar sentados a la puerta. No podemos estar, hermanos amados, convirtiéndonos y mezclándonos con las mismas cosas que hace el mundo. Dios quiere ver nuestra diferencia. Dios quiere ver nuestro cambio de vida. La palabra del Señor dice en Efesios 4, capítulo 17, en donde Pablo le está escribiendo a los efesios. ¿Cuál era la condición de los efesios? Dice la palabra del Señor que los efesios, así como tú y yo, dice que estaban en otro tiempo muertos en delitos y pecados, y que el Señor les dio vida juntamente con Cristo. Es decir, hubo un cambio, hermano, hubo un traslado, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es estar sentado a la puerta. Estar marcando la diferencia, de ser diferente al resto de los demás. Y Pablo en el capítulo 4 y versículo 17 le hace un ruego a los efesios. Y dice la palabra, pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis, dice la palabra, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muchas veces, hermano, no notamos la diferencia, no marcamos la diferencia. Con esto debemos entender que el cristianismo no es conocer solamente a Jesucristo. El cristianismo no es venir a la iglesia y seguir viviendo una vida como antes lo hacíamos, no. El cristianismo es marcar la diferencia. Es demostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio, que estamos viviendo para el Señor, no para el mundo, no para Satanás. Por eso es que tenemos que marcar la diferencia. Mardoqueo parece que había tenido un papel importante al estar sentado a la puerta del rey. Pero también Mardoqueo se había presentado en ese lugar, estaba sentado a la puerta del rey, dice, para vigilar a su prima hija, Esther, para protegerla, para ayudarla, para asegurar que su vida estuviera bien, estuviera a salvo. Hermanos amados, nosotros como Mardoqueo nos enseña la palabra también que nosotros tenemos un liderazgo en nuestra vida. Tú tienes una responsabilidad, amada hermana. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos una puerta en la cual estamos sentados, en la cual estamos liderando en nuestra vida. Cada uno tiene su propia puerta, en donde tenemos que nosotros ser influyentes, en donde nosotros tenemos que estar guiando a otros, demostrando, dice la palabra, que estamos apoyando a aquellos a quienes nos necesitan para poder cambiarle su historia. Por eso que es muy importante, hermano, cuando leemos que Mardoqueo estaba allí a la puerta del rey vigilando cómo seguía a Esther. Él estaba para vigilar, para cuidar si realmente Esther estaba a salvo en ese lugar. Cada uno tiene una puerta de responsabilidad en su vida. Tal vez tu puerta sea tu familia. Tal vez la puerta sea tus compañeros de trabajo. Tal vez la puerta donde a ti te ha tocado estar sentado sea tu vecino. La puerta que te ha tocado estar sentada tal vez sea el cuidado de algún familiar.
puede ser tu padre, puede ser tu madre. Esa es tu puerta, en donde tú tienes que estar sentado, vigilando, cuidando, pero cuidando en el Señor. Cada uno tiene su puerta de responsabilidad, hermano. No podemos dejar a aquellos seres que nos necesitan, aquellos seres que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de nuestro apoyo. No los podemos dejar solos. Tenemos tantas responsabilidades, hermanos, en este mundo, y cada día nosotros tenemos que cargar en nuestra vida con una puerta. Estar sentado allí. Dice la palabra que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Él estaba pendiente de su sobrina. Él estaba pendiente de la situación que a ella le estaba sucediendo. ¿Y cómo reaccionó Esther? Tal vez Esther miraba, no sé, por la ventana, se me ocurre, y veía a su tío Mardoqueo que estaba sentado allí. Ella fijaba la vista y lo veía sentado a la puerta del rey, preocupado. Cada día, decía el estudio que vimos la vez pasada por ella. Dice el versículo 20, dice la palabra Esther. Y Esther, dice, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, ni su pueblo, porque Esther, dice, hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Qué hermoso esto es al leer esto, hermanos amados, qué hermoso es de ver a Esther sometida, de ver a Esther obediente, de ver a Esther sujeta a lo que le estaba o a lo que le había enseñado su padre adoptivo. Mardoqueo había preparado muy bien a Esther, porque Mardoqueo sabía que vendrían momentos difíciles para esta joven que tendría que enfrentar. Ella un día tendría que salir de su casa, enfrentar la vida. Y aquí, en estos momentos complicados, Mardoqueo le enseña que ella debe guardar silencio, que ella no debe revelar su identidad. Por eso, hermano, que esto nos enseña muchas veces a ser prudentes. Es mejor con nuestro testimonio demostrar quién es usted, quiénes somos delante del Señor, que estar hablando y decirle a todo el mundo, no, yo voy a la iglesia tanto, yo soy creyente, yo sigo esto, no. Porque muchas veces el hablar, hermano, también nos puede dejar en dificultades. Es mejor demostrar con nuestra vida lo que realmente estamos creyendo. Es mejor demostrar en nuestra vida tal vez la religión que estás profesando. Tal vez ese cristianismo que estás llevando en tu vida no está siendo reflejado en lo que tú estás actuando o lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Y como dice Santiago, es una fe que no puede transformar vidas. Es una fe que inclusive, dice la palabra, la pueden tener los mismos demonios. Podemos tener un conocimiento histórico del Señor Jesús, nada más. Pero la Escritura dice que si Cristo está en nosotros, nueva criatura somos, hermanos. Pero para demostrar que somos nuevas criaturas, tenemos que tener la prudencia de demostrarlo con nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra. Esther hacía lo que Mardoqueo le mandaba. Ella estaba sometida a su padre. Ella estaba sometida a su padre. Ella podía haber estado allí en el palacio, podía habérsele subido lo humo a la cabeza, podía haberse rebelado, podría haberse enorgullecido por estar allí. Pero no pasó eso. No pasó nada de eso. Sino que dice la palabra que ella estaba sujeta, ella estaba sometida a su padre. Por eso, hermanos amados, prosperaba su vida.
Ella se sujetó a lo que le dijeron estos eunucos. Ella con mucho respeto, con mucho temor, se sujetó a lo que estos eunucos le dijeron a ese proceso largo. Ya lo vimos, ese proceso de 1 año. De sufrimiento, de dolor, porque tenía que impregnarse de ese perfume para estar delante de la presencia del rey. Y aquí nos dice la palabra que Esther hacía lo que Mardoqueo le mandaba, porque así como él la había educado, ella se mantenía en esa posición, hermano. Y esto se llama sometimiento. Esto se llama obediencia. Y mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5 y 21. Dice que la palabra nos manda a nosotros a someternos, dice, a someternos en el temor del Señor. Someternos no significa que usted debe estar bajo la autoridad de un dictador. Someterse no significa que usted debe callar y debe bajar la cabeza y obedecer. No, no significa eso. Someterse significa respetar la autoridad. Respetar la autoridad, hermano. Respetar a quien estamos sirviendo. Estar consciente que no estamos sirviendo a un ídolo, que estamos sirviendo a un verdadero Dios que está vivo, un verdadero Dios que transforma vida, que cambia, que puede llevarnos de victoria en victoria. Un Dios que responde, un Dios que levanta, un Dios que cuando estamos en la desesperación, Él nos lleva, nos levanta hacia arriba, nos anima. Eso es sometimiento. Es estar consciente a qué autoridad debemos estar sujetos. Es un respeto mutuo. Es un respeto. Esther tenía un respeto mutuo hacia Mardoqueo. Y Mardoqueo también se sometía a Esther. ¿Se da cuenta que era un sometimiento mutuo? Tenía que haber una concordancia entre Esther y Mardoqueo. Hermanos amados, si queremos hacerle frente al enemigo, como dice Santiago, si queremos hacerle la resistencia al enemigo, como matrimonio, como familia, en lo que usted esté, tiene que haber un sometimiento mutuo, un respeto, una alianza, para poder estar firme en el día de la batalla. Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y éste huirá de vosotros. Vendrían tiempos difíciles para Esther, hermano. Tiempos difíciles para Esther. Este es el comienzo. Ya lo dijimos. Este es el comienzo de Esther. Esther se está metiendo en el palacio, pero ella no sabe que ahí también va a llegar un enemigo y que ya en estos versículos ya se está preparando el mal sobre Esther. Por eso que Mardoqueo estaba allí, por eso que Mardoqueo estaba haciendo presencia. Estaba allí para que Esther no se olvidara de sus consejos, estuviera sometida, hiciera esa alianza con él y el Señor. No vemos, ya dijimos, al Señor por ninguna parte en este libro, no se nombra el nombre de Dios por ninguna parte, pero eso significa que el Señor está. Pero Él está trabajando en el anónimo, Él está usando sus piezas principales para estar allí presente, pero Él quiere esta alianza porque Dios sabe que el enemigo también va a entrar. Y si no hay ese sometimiento, va a haber una derrota absoluta. El enemigo muchas veces, hermano, no quiere que tú entres, o que tú tengas amigos con otros, o que tú hagas amistades con ciertas personas, porque el enemigo sabe que tú eres un elemento peligroso
Y que tú puedes llegar a esa persona y que puede el Dios al cual tú sirves puede transformar esa vida. Y al enemigo le preocupa. Al enemigo le preocupa. Aquí tenemos, hermano, esta alianza. Esta alianza de esta hija adoptiva con su padre. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Nosotros igual que Esther. Siendo adoptivos, dice la palabra del Señor, no perteneciendo al pueblo de Israel. El Señor nos sentó en los lugares celestiales, dice la palabra en Efesios, juntamente con Cristo. Estamos sentados, tenemos el tremendo privilegio, hermano, de estar allí, sentados, dice la palabra, juntamente con Cristo. Nuestra nueva posición es en Cristo Jesús. Pero para estar posesionado allí, para estar firme en ese lugar, tengo que tener alianzas con mis hermanos. Tengo que tener alianza con mis hijos. Tengo que tener alianza con mi esposa. Y para tener esa alianza tiene que haber un sometimiento, un respeto a la autoridad a la cual estamos sirviendo. Por eso que esta fuerza, aunque no se vea, esta fuerza espiritual que estaba ejerciendo Mardoqueo con Esther, se estaba engruesando con el poder de Dios, porque Dios sabía que Esther iba a tener una tremenda batalla en ese lugar. Se iba a enfrentar al peor enemigo que el mismo rey iba a levantar. Dios está preparando el escenario para la guerra, hermano. Está colocando sus soldados. Está preparando el terreno. Está llenando esa mochila de armamento para enfrentar al enemigo. Y una de las primeras condiciones que el Señor le da, el sometimiento. La sujeción. Y eso nos enseña que en todos los sentidos, hermanos, tenemos que estar sujetos. Si tu matrimonio no está sujeto al Señor, si no hay una alianza entre tu esposo y tú, serás derrotado delante del Señor. Porque si tú no te pones de parte de Dios, hermana o hermano, te estás colocando en contra de Dios. Por eso que Esther no tenía que revelar de dónde venía, porque Satanás sabía que iba a entrar por ese lugar. Satanás sabía dónde iba a dar el golpe. ¿Te das cuenta? Si ella revelaba que era judía, si ella revelaba que era de los descendientes de Jerusalén, estaba corriendo un gran peligro. Pero ella mantenía el silencio. La vez pasada vimos eso, hermano, que el silencio protege. El silencio protege. Usted en su trabajo puede guardar silencio y predicar con su testimonio. Las mujeres, dice la palabra del Señor, que tienen que predicarle a sus maridos con su testimonio. En silencio. Porque muchas veces hablamos y poco demostramos en nuestra vida lo que realmente hay. El Señor nos pide guardar silencio y demostrar con nuestra vida que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. No somos ciudadanos de este mundo, hermano. Eso es lo que tenemos que tener presente. No somos ciudadanos de este mundo. Cada uno de nosotros debe preguntarse en dónde está posesionado. Y tenemos que tomar una decisión. O estoy posesionado en el terreno de Satanás, o estoy posesionado con el Señor Jesús. Esther estaba en Persia. Esther estaba en el palacio, pero no se olvidaba que había la conexión con Mardoqueo. Aunque Mardoqueo estuviera afuera, estuviera en la puerta del rey, pero había esa conexión espiritual.
Hermano, hoy día, mira, a través de estas redes estamos conectados mental y espiritualmente, y podemos tener luchas también aquí. ¿Tú crees que el enemigo está contento porque nosotros nos juntamos a través de estas redes para poder estudiar la palabra, para fortalecernos, para poder alabar al Señor? No, no está contento. Para él ojalá no hiciéramos nada, estuviéramos callados. Pero el deber de nosotros es, como dice la palabra, juntarnos y motivarnos al amor y a las buenas obras. Mira lo que dice la palabra en el versículo 21. En aquellos días, dice, estando Mardoqueo, otra vez la vuelvo a decir, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, dice, sucedió algo. Sucedió algo en aquel lugar. Muchos reyes, hermano, muchos reyes de la historia. Y la mayoría de los reyes, los gobernantes, los presidentes, siempre van a estar expuestos a esta situación. No es ahora nomás, es algo de antaño. ¿A qué me refiero? Muchos reyes estaban expuestos a ser asesinados para usurparle el puesto, para que otro llegara a tomarse el puesto. Por eso que era complicado ser siervo del rey y sobre todo ser copero del rey. Imagínate, ser copero del rey, hermano, era un servicio muy, muy arriesgado. Porque el rey tenía que beber después que su siervo tomaba el vino. Después que su siervo probaba los alimentos. Porque el rey tenía siempre que vivir desconfiado. Porque en algún momento, en algún instante, podían envenenar su vida. Por eso que era complicado, hermano, ser. Por eso que la confianza absoluta de los hombres que rodeaban al rey tenía que ser fidedigna. Ahí tenemos el caso de Nehemías, que era copero del rey. El rey lo conocía desde los pies hasta la cabeza. Sabía cuando él andaba bien, andaba mal. Un día andaba muy triste Nehemías. Y el rey le dice, ¿por qué? Te noto tu cara, tu semblante, que no estás bien, estás enfermo, ¿qué te preocupa? Fue sorprendido Nehemías. Y Nehemías no le pudo ocultar al rey su rostro porque el rey conocía a su siervo. Y él le dijo, sí, mi rey, estoy triste. No puedo negarte porque tú sabes que estoy triste. Y el rey le dijo, ¿pero qué te pasa? Estoy triste, Señor, porque han destruido la ciudad de Jerusalén. Está destruida. Y yo quiero ir a levantar los muros y no tengo cómo. Qué increíble, hermano. No voy a hablar de la historia de Nehemías, pero es muy bonita la historia de Nehemías. Cuando el rey otorga el permiso, hermano. Otorga el permiso. Y le da todo, imagínate, le da todo, le da dinero, le abre todo para que Nehemías vaya y restaure los muros de Jerusalén. Gloria a Dios, hermanos. Cuando el Señor hace las cosas, no hay nadie que se oponga. Nadie. Cuando el Señor te está abriendo la puerta de tu vida, aunque estés triste, estés agobiado, tal vez estás viendo todas las puertas cerradas, pero cuando es la voluntad del Señor, no hay nadie que pueda cerrar esa puerta. Nadie. Y Él te va a proveer, Él te va a guiar y te va a dar, no en poca cantidad, te va a sobreabundar, como lo hizo con Nehemías. Aquí había una conexión entre Mardoqueo y Esther. Pero el Señor estaba apoyando esa alianza. Ocurrió un hecho allí. Este rey estaba en peligro, el rey Asuero estaba en peligro, estaban confabulando algo contra él, estaban haciendo un complot contra él, intentaban asesinarlo. ¿Qué había pasado?
Dice la palabra del Señor que 2 siervos, 2 eunucos de la confianza, 2 eunucos que estaban a la puerta, eran guardias del rey. Estos hombres que no dejaban pasar a nadie, que sobre su cadáver tenían que ver al rey. Era complicado porque, hermano, entrar a la presencia del rey no era abrir las puertas y entrar. Podían arriesgar la vida, y lo vamos a ver más adelante cuando Mardoqueo le pide a Esther que entre, que se arriesgue a entrar. El arriesgarse a entrar, hermano, era morir. Si el rey no había mandado y no tocaba con su báculo a la persona arriesgaba a morir. Hermano, ¿cuánta facilidad tenemos hoy día para entrar a la presencia de Dios? ¿Cuánta libertad tenemos para entrar a la presencia de nuestro Rey? No hay eunucos que están allí cuidando la puerta para enfrentarnos con la muerte. No, tenemos libertad, dice la palabra, para entrar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios. No cualquiera podía entrar al rey. Un día estos 2 eunucos se enojaron, dice. Estos 2 eunucos se enojaron, pero si no hubiese estado, hermano, Mardoqueo allí, sin lugar a duda el rey había sido muerto. El enemigo estaba maquinando contra el rey. Estaba tomando 2 de sus piezas para que se pusieran de acuerdo para tentar y matar al rey. Pero el Señor ya tenía su pieza también puesta allí. Por eso que dice la palabra, cuando Mardoqueo entendió lo que estaban haciendo estos hombres. Mardoqueo había sido puesto allí en la puerta del rey. Dice la palabra que estos eunucos, Bigtán y Tares, estaban enojados. ¿Cuál sería la provocación del enojo? Bueno, lo hemos leído aquí en el versículo anterior que hemos leído, en el versículo 18. Dice que cuando el rey hizo un banquete en honor a Esther, ¿te acuerdas? El rey hizo un banquete en honor a Esther y decidió hacer algo. Dice la palabra, decidió bajar los impuestos. Ese rey se puso generoso. Y esto les molestaba a estos 2 eunucos. Claro que sí, hermano, porque a ellos le estaban bajando las finanzas. Este rey se había puesto demasiado generoso. Y estos hombres se enojaron. Decidieron terminar con el rey. Habían también decidido terminar con la reina, sin lugar a dudas. Pero ese complot, dice la palabra, fue escuchado por Mardoqueo. Dice la palabra que cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció, dice, a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Ella podía haberse ganado el crédito, ¿no? Ella podía haberse quedado callada. Ella podía haber dicho, yo lo sorprendí, oh rey. No. Ella habla en nombre de Mardoqueo y dice, oh rey, señor mío, Mardoqueo dice que 2 de tus eunucos quieren matarte. Él lo ha escuchado allí a la puerta del rey. Hermanos amados, cuando hablamos de estos 2 eunucos, Bigtán y Teres, es algo que a veces no entendemos mucho en relación de por qué están estos nombres allí. Los nombres que están en la Biblia no están puestos porque a alguien se le ocurrió. No, tienen un significado en nuestra Biblia, en nuestra vida. ¿Saben lo que significa Bigtán? Este nombre Bigtán significa dado a la fortuna.
Y el otro eunuco, que se llamaba Teres, significa deseo severo. Deseo severo. ¿Cómo era la vida del rey al principio cuando partimos leyendo Esther? Era una vida desenfrenada. Era una vida de lujuria. Era una vida de fortuna. Era una vida de mostrar su poderío y su riqueza. Estaban los dos allí. Estaba Victán, estaba Teres. Este rey estaba entregado a la fortuna, al deseo severo de vanagloriarse, de ser grandioso. ¿Saben, hermano? Estos dos seres, estos dos eunucos, hablando de nuestra vida espiritual, estos dos representan las pasiones, los deseos que había en nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, pero estos dos eunucos, Victán y Teres, estaban en nuestra vida. Y están todavía. Por eso es que hay algo muy importante aquí, hermano. La reina Esther no tan solamente representa lo que el Señor hizo en favor del pueblo de Israel, o lo que va a hacer el Señor en favor del pueblo de Israel al introducirla allí, sino que en la parte espiritual se demuestra cómo el Señor coloca la nueva naturaleza en nuestra vida. Nuestra vida es el rey Asuero. Nuestra vida es el rey Asuero. Tu vida es el rey Asuero. Tú tienes tu propio trono. Tú tienes tu propia fortuna, tus deseos. Esa era nuestra vida. La palabra dice que nosotros vivíamos en otro tiempo muertos en delitos y pecados, bajo los poderes del enemigo, bajo el deseo de este mundo. Pero cuando el Señor trajo a esa reina Esther a nuestra vida, tuvo que sacar a Vasti para poder poner a Esther. Esther es la nueva naturaleza que el Señor coloca en nuestra vida. Y esa nueva naturaleza tiene que primeramente nuestra vida ser limpiada de estos deseos que se oponen contra esa nueva naturaleza. Por eso, hermano, cuando vemos la parte espiritual aquí es cuando el Señor transforma la vida del ser humano. Y si tú te das cuenta que el rey Asuero era alguien antes imprudente, era alguien dado a la lujuria, y cuando conoce, dice la palabra, Esther, su vida cambia. Él ama a Esther, él comienza a ser generoso, es decir, cambia de vida. Es lo que pasa en ti, es lo que pasa en nuestra vida. Pero esos dos eunucos que no están conformes al cambio tienen que ser erradicados de allí. Por eso, hermanos amados, cuando el rey se entera de esta noticia, dice la palabra, manda a investigar el asunto. No quedó así nomás esto. El rey lo mandó a investigar. ¿Y qué resultó? Dice la palabra que resultó cierto. Por tanto, dice la palabra, los 12 eunucos, ¿qué dice? Fueron colgados en una horca. Y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Hermano, esto nos habla de esa lucha, de esa victoria que la nueva naturaleza ha tenido sobre la vieja naturaleza en nuestra vida.
Victaim y Tares han sido crucificados y están muertos. Pero los tenemos que mantener allí bajo la planta de nuestros pies. La palabra del Señor dice que nosotros éramos así también, vivíamos en nuestras pasiones. Y lo vamos a ver, hermano, aquí. Mire lo que dice la palabra. Anoche estuve leyendo aquí en Tito y tiene mucha relación con lo que la palabra del Señor nos habla a través de esta gran historia del libro de Esther. Mientras encuentro a Tito, mire lo que dice la palabra aquí en Tito capítulo 3 y versículo 3. Y esto es lo que dice la palabra, hermano. Dice, porque nosotros, dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Y lo más importante, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, todo cuadra. El rey Asuero, cuando llegó Esther, su vida cambió. Y estos dos seres que iban a confabular contra el rey fueron crucificados, dice la palabra, porque la misma palabra los delató. Tal cual, como dice Tito capítulo 13, versículo 3. Nuestra vida era así. En otro tiempo vivíamos así, dice la palabra. En otro tiempo vivían así. Estos hombres, dice, procuraban, dice la palabra, poner manos sobre el rey. Y eso significa, hermano, que estos hombres estaban buscando cualquier ocasión de atentar o consultar contra el mal hacia el rey. Estos hombres estaban programando en su corazón matar al rey. Su propósito era asesinar al rey. Y en la actualidad nosotros, hermanos, nos damos cuenta también los que están más cerca muchas veces, los que son los líderes de las iglesias, a veces son los más peligrosos. Estos, dice la palabra, que eran los guardias de la puerta. Y estos guardias de la puerta estaban tramando asesinar al rey. A veces no pensamos, hermano, cuán cerca de nosotros puede estar el peligro. Puede estar el peligro en tu familia, puede estar el peligro en el barrio, puede estar el peligro en el trabajo, puede estar el peligro. Tú no sabes cuán cerca está el peligro. Imagínate, el rey no sabía cuán cerca estaba el peligro de su vida. Esther no tenía idea cuán arriesgado era estar en el palacio. Pero sin embargo, Dios tenía a Mardoqueo allí enterándose de lo que estos hombres podían o estaban tramando contra el rey. Tenemos el caso del rey David, hermano. El caso del rey David. Cómo su hijo Absalón, ya lo hemos escuchado en el Salmo 3, cómo su hijo Absalón quería levantarse contra el rey, hacerle el destronazo. Y era tan audaz, tan inteligente este Absalón,
que él procuró, dice la palabra del Señor, estar a bien con todo el pueblo. Y él se levantaba muy temprano a maquinar cómo poder derrotar al rey. Usted lo puede ver allí en 2 de Samuel 15, del 1 al 37. Y él le decía a la gente, el rey está demasiado cansado. El rey está cansado, no puede recibirte ahora. ¿Quieres hablar conmigo? Yo tengo todo el día para escucharte. ¿Cuántos de estos no se ven en el día de hoy que se creen consejeros particulares? Con propósito muchas veces de destronar al pastor, de destronar a aquel que lleva el liderazgo a la iglesia. Si los hay, hermano, los hay. Por eso es que no sabemos cuán cerca puede estar el peligro. Por eso es que tenemos que tener esto que tenía Esther y Mardoqueo, la unión, el sometimiento. Si la iglesia está sometida, va a resistir al diablo. Si el matrimonio está sometido, va a resistir al diablo. Pero si no hay sometimiento, hermano, por cualquier lado se nos pueden meter estos hombres, estos instrumentos que se levantan contra la iglesia del Señor. Mira a David, ¿qué iba a pensar David que su hijo Absalón le estaba haciendo esta tremenda cochinada? ¿Qué iba a pensar ese padre que Absalón se estaba levantando y estaba llevando al pueblo a través del engaño para poder destronarlo? A veces no nos damos cuenta, hermano, en el trabajo, en cualquier lugar, que personas se andan levantando en contra de los creyentes. Corazones vemos, o sea, vemos cara. Dice un dicho, pero no corazones. A veces podemos tener una carita sonriente y feliz. Tal vez nos palmotean la espalda. Tal vez se sonríen. Tal vez nos encuentran todo bueno, pero en el fondo, detrás de nosotros, andan con unos tremendos sables, hermanos, para podernos atravesar. Por eso que no nos tenemos que confiar del enemigo. Tenemos que buscar alianza con los creyentes. Tenemos que estar firmes en la oración. Y mira lo que dice el versículo 22. Mardoqueo entendió de esto, dice, y lo denunció a la reina. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Mardoqueo tuvo la capacidad de entender, hermano, esto. De entender el mensaje. Él lo entendió, cuando lo escuchó lo entendió. Esta palabra dice conocer. Cuando Mardoqueo entendió, lo denunció. Él conoció, él se dio por enterado de lo que estos hombres estaban tratando de hacer. Mardoqueo estaba viendo la actitud de estos hombres, de estos dos hombres. ¿Saben, hermano? El Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo en tu vida, tiene esta misma función que demostró Mardoqueo. El Espíritu Santo nos hace, dice la palabra, entender lo que nos conviene y no nos conviene. Por eso que el Señor dijo, el Espíritu Santo que va a estar en ustedes, los va a guiar a toda verdad. Ahora uno, ¿por qué comete errores? ¿Por qué nos equivocamos? Porque a veces, hermano, como dice la palabra, nos acercamos más para hablar que para escuchar. Si al menos escucháramos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Si nos sometiéramos al Espíritu Santo más seguido, más frecuente, nuestras vidas irían cambiando. Por eso que el Espíritu, así como Mardoqueo, el Espíritu se sienta, espera que tú lo mires y le pongas atención. Como Esther se sometía
a lo que Mardoqueo le había enseñado. A veces, hermanos, el Señor nos coloca en situaciones increíbles, complicadas. ¿Sabes para qué? Para ver qué podemos hacer. A veces escuchamos tal vez que alguien está murmurando, que alguien está tramando algo contra otro y nos quedamos callados. Y no denunciamos. No denunciamos a veces porque por miedo, por vergüenza, por no quedar complicado. Mardoqueo lo dijo a la reina. Mardoqueo sabía que esto le iba a traer complicaciones, pero él tenía que hablar la verdad. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes no podemos darle rienda suelta a la mentira. Hablar verdad, dice la Escritura. Nosotros tenemos que hablar la verdad, tenemos que acostumbrarnos a decir la verdad, aunque muchas veces duela. Aunque muchas veces decir la verdad nos va a dejar mal contra otras personas tal vez. Pero no podemos mentir, hermano. No podemos engañar. No podemos pensar, como dicen algunas personas, que existen las mentiras blancas. No, la mentira es una sola. Hablad verdad los unos a los otros, dijo el Señor. El que miente va a ser juzgado. No mentirás, dice la palabra, y es un gran mandamiento de no hacerlo. No mentirás, no mentirás. Mardoqueo no estaba mintiendo cuando le dijo a Esther que estos dos eunucos estaban tratando de matar al rey. Pero mira la actitud del rey. Dice el versículo 23, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿Cuál fue la actitud del rey? No recibir chisme. A veces nos encanta, hermano, y vemos cómo gente se deleita y le gusta. Se sienta muchas veces a recibir chisme. Le encantan los chismes. No, si a mí no me gusta que me hablen eso. Mentira, le encantan los chismes. Pero a este rey parece que no le gustaban los chismes. Dice la palabra que mandó a investigar. Y la pregunta aquí, ¿cómo debe ser nuestra actitud frente a un rumor? Cuando alguien nos quiere o nos viene a contar algo de otra persona, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿De asombrarnos? No. La actitud de este rey fue investigar. ¿Sabe lo que significa esta palabra investigar? Fue indagar, adquirir, preguntar. ¿No llegó y sentenció a estos dos eunucos? Les dio la oportunidad de defenderse, les dio la oportunidad de decir si eso era cierto o no. El rey investigó, indagó. Es importante siempre, hermano, realizar una investigación. Una investigación. Hay leyes que nos enseñan eso, una investigación. No se llega y se hace un sumario. Primero se investiga, se hace una investigación sumaria hasta llegar a una conclusión. Eso es lo que hizo el rey. Primero hizo una investigación. Y dentro de esa investigación, dice la palabra, fue hallado cierto. Fue hallado cierto. Y aquí nos damos cuenta, hermano, cuando el Espíritu Santo nos está revelando algo, el Espíritu Santo no miente.
Cuando el Espíritu Santo nos está mostrando algo, cuando usted tiene cierto discernimiento que las cosas no están bien y el Espíritu Santo le está mostrando, el Espíritu Santo no miente. Lo que estaba diciendo Mardoqueo era verdad. Estos hombres recibieron la sentencia justa de sus hechos. Dice la palabra que fueron colgados en una horca. Fueron colgados en una horca, en un madero. Saben, hermanos, que la palabra aquí nos enseña que esas pasiones, esos deseos, que muchas veces se pretenden levantar contra tu vida, contra tu alma, para hacerte daño, para mantenerte en el estado en que ellos querían que tú estuvieras, dice la palabra que esas pasiones deben estar colgadas en un madero. Por eso es que se genera esta lucha, hermano, cuando el creyente se convierte. Se generan estas oposiciones, estas guerras espirituales entre la carne, el mundo, el yo. Y se levantan estas pasiones como estos dos siervos, estos eunucos, el deseo, la pasión. Pero deben estar ahorcados, ahorcados. No debemos tener piedad contra estas cosas que se levantan de nuestra naturaleza caída. No tenemos que tener compasión contra el pecado que se levanta contra nosotros. Si estamos lejos de la voluntad de Dios, hermano, es necesario buscar el rostro del Señor. Por eso es que se necesita esta alianza, esta unificación. Y esta unificación tiene que estar en línea con Dios, el Señor y el Espíritu Santo en nuestra vida. Y mira lo que dice la palabra. Y estos hechos que fueron investigados, estos hechos que fueron llevados a la conclusión, dice la palabra, fueron escritos en las crónicas del rey. Yo pregunto en esta noche, si usted se dio cuenta de algo que hemos leído aquí. Eso que hizo Mardoqueo, de salvarle la vida al rey, de decirle, oh Señor, estos dos hombres te quieren matar. Se investigó, se llegó a la conclusión que eran culpables. La pregunta mía es, ¿cómo se gratificó lo que hizo Mardoqueo? ¿Se dio cuenta? ¿Qué regalo recibió Mardoqueo? ¿Qué agradecimiento recibió Mardoqueo? Se le dijo, sube a este joven para acá y dile que venga porque yo lo voy a premiar. ¿Lo lee usted en la Biblia? No, no lo leo por ninguna parte. No se reconoció lo que hizo Mardoqueo. Ni se acordó de lo que se hizo Mardoqueo el rey. ¿Saben, hermano? Mire, esto es el propósito del Señor. El Señor no deja las cosas allí nomás. El Señor no se olvida, aunque el mundo se olvide. Es lo que le pasó a Daniel. Es lo que le pasó a José. ¿Se acuerdan, José, cuando le reveló el sueño a este hombre que lo salvó, que lo ahorcaran, que le cortaran la cabeza? Y José quedó en la cárcel. El otro quedó con pega. Volvió nuevamente a servir al rey, dice la palabra. Pero se olvidó de José. Y José siguió en la cárcel. Pero un día se acordó de José. ¿Quién movió eso? Aunque el hombre se lo olvidó, al Señor no se le olvida. Al Señor nunca se le olvida, hermano. ¿Saben, hermano? Mire, ¿qué nos enseña la palabra aquí? Mardoqueo no recibió ningún regalo por haberle salvado la vida al rey. En ese momento nadie
en ese momento nadie pensó que era importantísimo lo que había hecho Mardoqueo. Nadie. Esto nos enseña, hermano, que siempre nosotros, siempre, tú, hermana amada, tú, hermano amado, yo, porque aquí nos tenemos que analizar nosotros, siempre, nuestra actitud, nuestra posición en este mundo es hacer lo correcto. Es hacer lo correcto. Aunque no recibamos recompensa, ¿me entiendes? Aunque no nos paguen, aunque no nos agradezcan, no importa. Nuestra actitud debe ser lo correcto. Mardoqueo salvó al rey de morir. Imagínate, Mardoqueo salvó al rey de morir. No recibió nada a cambio, ni siquiera un agradecimiento. Pero el Señor estaba viendo eso. Y más adelante, hermano, vamos a ver que el Señor no se le olvida. Y va a hacer que este rey se acuerde de lo que había hecho este hombre por él. Por eso, hermano, dice la Escritura que si un vaso de agua, que es lo mínimo que podemos hacer nosotros por cualquier persona, no dice por tu hermano o tu hermana, por cualquier persona, un vaso de agua que le demos en el nombre del Señor, el Señor no se olvida. Pero si negamos la ayuda, si aunque tengamos, hermanos, nos hacemos los indiferentes, el Señor tampoco se olvida. Un día eso va a salir a la luz. Un día eso el Señor va a pedir cuenta. Podemos hacer muchas cosas, hermano. Tú tal vez has hecho montones de cosas. David dice que había hecho montones de cosas por gente. ¿Cómo le habían pagado? Le habían devuelto mal por bien. Y así muchas veces nosotros vamos a recibir la paga del mundo. Si nosotros esperamos, hermanos, de este mundo que nos recompense, que este mundo nos coloque en una tribuna, que este mundo nos diga, este es el mejor hermano, el mejor creyente de esta tierra, estamos cerrados. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener tribulación. Eso es lo que el mundo nos va a dar. El mundo se va a oponer. El mundo nunca nos va a encontrar la razón, pero eso no significa que yo no haga lo correcto en este mundo. La recompensa, hermano, va a estar allá. El rey se va a acordar. Porque eso que tú estás haciendo aquí, dice la palabra, está siendo registrado. Igual como fue registrado este hecho en las crónicas del rey. Todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también cosechará. Toda palabra ociosa que los hombres hablaren en esta tierra, dice, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Por eso, hermano, es muy importante no hablar lo que el mundo habla, no echar improperios como el mundo lo hace. Nosotros como creyentes tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Si usted repite las mismas palabras que el mundo dice, las mismas groserías que el mundo dice, eso está siendo anotado en el libro de las crónicas. Y si a usted se le olvida que hoy día dijo groserías igual que el mundo, eso va a salir en el tribunal. Por eso es que nuestro testimonio es muy importante. No tan solamente damos testimonio con nuestra vida, damos testimonio con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. El cristianismo no es ir a la iglesia solamente. El cristianismo no es leer la Biblia como un libro cualquiera, como un periódico.
El cristianismo es demostrar con nuestros hechos, con nuestra vida, que hemos sido cambiados de las tinieblas a la luz inaccesible. Y aquí vamos a empezar a tener conflicto. Cuando usted haga la voluntad de Dios, va a empezar a tener problemas, va a empezar a tener dificultades. Cuando usted empiece a orar, cuando usted empiece a leer, cuando usted empiece a buscar la voluntad de Dios, cuando usted empiece a decirle: Señor, quiero dar testimonio de ti, van a empezar los problemas. Cuando usted quiera echar a Tares, cuando usted quiera echar a Big Time de su vida, esos deseos que batallan contra el alma, esa lujuria, ese deseo por la riqueza, por el desenfreno, cuando usted decida echarlos, ahorcarlos, entonces va a empezar a tener problemas. Y aquí va a entrar el capítulo 3, cuando empiezan los problemas. Por eso, hermano, la vida cristiana no es fácil. El enemigo quería destruir a los judíos. El enemigo quiere destruir tu vida. No está de más el texto que dice, hermano, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que no tenemos que descuidarnos. No tenemos que ser desprovisorios con nuestra vida. Velad y orad, dijo el Señor, para que no entres en tentación, para que Big Time, para que Tares no se levanten. Manténlos crucificados, manténlos ahorcados. Estos se confabulan entre los dos y quieren tu muerte. Pero no dejes que esas pasiones, hermanos, se levanten en tu vida, en mi vida. Aquí está la lucha. Esther está en nuestra vida, esa nueva naturaleza que el Señor colocó en nuestra vida. Vastis, dice la palabra que no se supo nada más de ella. No se sabe si fue echada del palacio. Nunca más se supo. Tampoco se llamó a hacerle juicio, sino que se llamó a Esther. Eso nos enseña, hermano, que nuestra vieja naturaleza está allí todavía. Mientras que no exista la transformación de nuestras vidas, esto va a estar allí. Vamos a llevar con nosotros a estos 12 eunucos, Victán y Tares. Pero los tenemos que tener allí, colgados, como dice la palabra, ahorcados, para que no se levanten. Y cuando los tengamos así, hermanos, dice la palabra que va a ser escrito que los tenemos allí. Hay cosas que nunca nos van a agradecer, hermano. No esperes que el mundo te agradezca. Pero el Señor en algún momento va a usar eso que hiciste por alguien en favor tuyo. Tal cual como lo va a hacer como Mardoqueo, y lo vamos a ver. Y cuando lleguemos a ese capítulo, hermanos, vamos a volver atrás y yo les voy a decir, esto es lo que no se dijo de Mardoqueo. Mira lo que hace ahora el rey aquí. Se le había olvidado, pero al Señor no. Por eso, hermanos amados, al Señor no se le olvida lo que usted hace. No se le olvida lo que uno hace. Pero tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo que hizo Mardoqueo. No prestar oído al chisme. No prestar oído a la mentira. Hablar cuando tenemos que hablar. Callar cuando tenemos que callar. Hacer alianzas con otros creyentes para mantenernos sujetos. Hacer alianza con la familia, hacer alianza en el matrimonio. Si estamos solos en un lugar haciendo patria, hacer alianza con mi esposa, con mi familia, para poder resistir al diablo. Allí se van a levantar esos que van a ir en contra de ti. La lucha del creyente es esa, hermano. La lucha del cristianismo es esa. No es un mundo de birse y pap.
No es que te conviertas y de aquí en adelante nunca vas a tener problemas y dificultades, no, es una lucha. Y que si el Señor no está dentro de ese plan, dentro de esa lucha, vas a terminar vencido. Aquí no está el nombre del Señor, pero el Señor está actuando. Él está colocando las piezas en su lugar. El Señor te ha colocado en el lugar en que tú tienes que estar. Uno se pregunta a veces, ¿por qué yo no me quedé allá? No, no es así. La vez pasada yo decía, yo nací aquí en Providencia, pero me crié en Curacaví. Y yo decía, ¿por qué no me quedé allá? No, no era así. No era lo que el Señor tenía proyectado para mí. El Señor me quería aquí. No es donde tú quieres estar, es donde el Señor te coloca. Tal vez Mardoqueo ni siquiera sentía el deseo de estar allí a la puerta del rey, pero el Señor lo movió para que allí estuviera Mardoqueo y escuchara. Y eso que escuchó le va a servir a él también más adelante. Esther no quería, no se le había ni siquiera pasado por la mente ser llevada al palacio para ser la protagonista de ser la reina en ese lugar. Pero el Señor se la llevó con todas las doncellas. Ya lo hemos leído, se la llevó con todas las doncellas. Pero ella halló gracia con este primer eunuco, que la trató muy bien. Le cayó en gracia la primera, por ser bonita, por ser Esther, por ser la hija adoptiva de Mardoqueo. No, el Señor hace las cosas. Nosotros no tenemos ningún brillo, hermano. Usted no tiene ningún brillo, yo no tengo ningún brillo. Por eso, si el Señor no va con nosotros, usted puede tener los ojos verdes, ser hermosa, no ser rubia, estupenda. Si el Señor no va con usted, no va a tener ningún brillo. ¿Entiende? Toda esa belleza, toda esa forma es el Señor. La gracia la coloca el Señor. Si Él va adelante, todo va a salir victoria. Y sobre todo si hay sujeción. Si ese matrimonio, hermano, no está en la voluntad de Dios, si ese matrimonio no tiene considerado al Señor en sus planes, va a fracasar. El Señor nos coloca donde Él quiere que estemos, no donde yo quiero. Él nos ha trasladado, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí en este capítulo 3, que vamos a continuar, hermano, se va a levantar un instrumento del enemigo que le va a traer muchas dificultades a Mardoqueo y a Esther. Pero no se va a levantar con violencia, no se va a levantar haciendo guerra inmediatamente, no. Se va a levantar muy sutilmente, hasta que en un momento va a sacar sus garritas. Y si no está preparado Esther con Mardoqueo, van a perder la batalla. No se pierda, hermano, el siguiente capítulo de la historia de Esther. Muy interesante para nuestra vida. Y en nuestra vida espiritual también. Si no estamos preparados, hermano, para tener lucha contra nuestra carne, contra el mundo, contra la vanidad, vamos a ser derrotados. Satanás se va a reír. No vamos a tener ningún brillo contra los gigantes que se levantan con nosotros. Si no estamos cerca de la puerta como estuvo Mardoqueo. Estar sentado a la puerta del Señor es estar consciente de la posición en que usted está y la que yo estoy. No soy del mundo. No soy del mundo. Soy del Señor. Usted es del Señor.
no es del mundo, no sirve para el mundo, no tiene por qué obedecer a la carne ni a sus deseos pecaminosos. Tiene que decirle no a eso y servir al Señor. Servir al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a analizar nuestra vida y ver en qué lugar estamos, cuál es nuestra posición. Si con Cristo o con el mundo. Eso lo sabe cada uno, hermano. Eso lo tenemos que tener presente cuando el Señor nos llame a rendir cuentas delante del tribunal de Cristo, dice la palabra. Tenemos una tremenda responsabilidad en este mundo. Cada uno tiene su puerta, ya dijimos. Tu puerta en la familia, tu puerta en el cuidado de tus padres, a lo mejor, no lo sé. Tu puerta en el trabajo, donde tú tienes y yo tengo que dar testimonio de lo que realmente el Señor ha hecho conmigo. Por eso, hermano, sigamos llevando nuestra vida correctamente, dice la palabra. Aunque ni siquiera recibamos los agradecimientos en este mundo, al Señor no se le olvida lo que usted, lo que los hermanos o cualquiera en el nombre del Señor hace por aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Que el Señor bendiga su palabra.